Me estoy encontrando con mucha gente que a través de los comentarios o en redes sociales me pregunta cómo es estudiar arquitectura, qué dificultades tiene, cómo son sus asignaturas o si de verdad merece la pena estudiarla. ¿Crees que es tarde para que vaya a la universidad? Siempre quise ser arquitecta. Una de esas arquitectas que de noche trabaja como una prostituta cara y de día trabaja como espía internacional. Pues bien, este es el vídeo perfecto para que resolváis todas esas dudas. Me gustaría incidir en que todo lo que voy a contar forma parte de mi experiencia y corresponde a una determinada época en la que se hacían así las cosas. Estoy seguro de que en cada país y en cada facultad las cosas se harán de manera diferente, porque la universidad, como cualquier campo de la educación, es algo que va evolucionando constantemente. Pero os puede servir como idea general si estáis pensando estudiar arquitectura. Para ello he organizado el vídeo en 3 partes. En la primera os voy a hablar sobre la carrera, sus asignaturas y la evolución dentro de la misma. En la segunda vamos a tratar los mitos, todas aquellas cosas que habréis escuchado de diferentes estudiantes de arquitectura y no sabéis si son verdad o no. Y para finalizar, los puntos positivos y negativos que he ido descubriendo a lo largo de los años después de haber estudiado para ser arquitecto. Arquitectura es una carrera, al menos en la actualidad y en España, de 5 años más otro de máster habilitante, que es lo que necesitas para firmar como arquitecto. Últimamente en los medios habréis estado viendo gente que ha firmado como arquitecto sin llegar a ser arquitecto, lo cual es ilegal y aunque no se vaya a hacer nada con ellos, es algo que debería estar súper prohibido. Si no lo veo, no es ilegal. Pero dejando de un lado todos estos temas políticos, vamos a meternos en materia. Primero hablemos de asignaturas. Podríamos decir que las asignaturas de arquitectura se engloban dentro de 4 grandes grupos. El primero, el que yo llamo Humanidades, es en el que vamos a agrupar asignaturas como Introducción a la Arquitectura, Historia del Arte, incluso Composición. Es muy importante que como arquitectos entendáis que las cosas se hacen de una determinada manera por algo. Hay que conocer el gótico, el renacimiento, el barroco y tener muy claro que todos estos movimientos corresponden a una serie de condicionantes, tanto históricos como sociales, como constructivos, de evolución de materiales, que hay que tener en cuenta. Todo buen arquitecto ha de tener un conocimiento global de lo que ha ocurrido antes. El segundo gran grupo de asignaturas es el de construcción. Aquí podemos englobar todas las clases, como estructuras, materiales de construcción, las tripas de los edificios, que son las instalaciones, electrotecnia, es decir, los conocimientos más técnicos de cómo se construye un edificio. El tercer grupo sería el de urbanismo, que es el que relaciona cualquier elemento construido con el entorno donde se encuentran, es decir, sus ciudades, pueblos y toda la ordenanza que los rodea. El último y más grande es el de proyectos, que podría decirse que engloba a los 3 anteriores. En este caso, proyectos, tengo que deciros que era mi favorito, porque es verdad que es el más completo y en el que puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Para explicar el nivel de dificultad de la carrera, podemos utilizar una campana de Gauss. La cosa es así. El primer curso es como una especie de continuación de lo que se venía dando en bachillerato. Aunque tienes asignaturas nuevas como Introducción a la Arquitectura, Materiales de Construcción o Dibujo Artístico, hay otras asignaturas como Álgebra, Cálculo o Física que se venían dando en cursos anteriores en el colegio. Bueno, una cosa que no voy a olvidar nunca es el primer año de arquitectura cuando entré a dibujo artístico por primera vez y llegaron los profesores y nos pusieron una música y delante del caballete que no habíamos dibujado nunca nos dijeron: escuchad la música y dibujad lo que os inspire. Claro, todos los chicos que entrábamos nuevos nos quedamos como... ¿pero esto qué es? Y tú veías ahí a los de segundo curso dibujando tan tranquilo, súper motivados, escuchando la canción. ¡Sensacional! No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. En segundo curso de arquitectura es cuando ya meten los grupos fuertes de asignaturas como estructuras, proyectos o urbanismo. La curva de dificultad va subiendo hasta que llegas a tercero, que para mí fue el punto culmen de la carrera de arquitectura. Y sí, aunque parezca extraño, de repente cuarto empieza a descender la dificultad y quinto se convierte más en un trámite que en otra cosa. No sé si será porque ya en ese momento dominas las asignaturas y has cogido ya un procedimiento de cómo trabajar y cómo enfrentarte a la carrera, pero de repente lo llevas todo, no sé, como mucho más fácil. Eso sí, en mi caso, al finalizar quinto tenías que enfrentarte al PFC, o proyecto final de carrera, y eso sí que era, era la odisea. Porque ahora al ser un grado, te hacen hacer una especie de trabajo final de grado o algo así para luego estar otro año dedicado ya al máster, la cosa ha cambiado y parece que se ha suavizado bastante. Pero en mi época el PFC era una locura de las gordas. Yo tengo amigos que han estado incluso 2 o 3 años con el trabajo hasta que se lo han quitado. Imagínese que yo ahora mismo le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría? Nada, no se lo doy. ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo. Lo bueno y lo malo de lo que han hecho ahora con el grado y un año más del máster es que ese trabajo final es algo más fácil, pero tienes un año más obligatorio de carrera. Bien, y ahora vienen los mitos. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis escuchado tópicos sobre la carrera y no sabéis si son verdad o no, así que hablemos de ellos. ¿Es cierto esto que dicen de que no se duerme estudiando arquitectura?
Bueno, esto es como todo. Si eres una persona seria y responsable, a la que le gusta llevarlo todo organizado, pues entonces sí, se duerme. Pero si eres un desastre como yo, que se distrae con el vuelo de una mosca, entonces lo tienes complicado. A ver, como norma general yo diría que durante el curso sí que se duerme. Pero es normal en época de entregas y cuando las asignaturas gordas se te solapen, que la noche se alargue y termines viendo salir el sol por la ventana. Eso sí, la parte buena es que seguramente no seas el único sin dormir y tengas a todos los compañeros de clase trasnochando hasta las 1000, mandando mensajes por WhatsApp de memes que solo entendemos los arquitectos. Pero ¿cómo puedes sostener que la Catedral de Burgos es barroca? ¿No es barroca? ¿No es barroca? O sea, que no es barroca, ¿no? Entonces... Pero vamos a ver, cualquiera que tenga la más mínima inquietud arquitectónica sabe que eso es gótico. La Catedral de Burgos es tardogótica, es casi barroca. Vayamos con la siguiente. Quiero ser arquitecto, pero no tengo ni idea de dibujar. ¿Qué hago? Bueno, dramas del primer mundo. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si en esta vida se aprende a hacer de todo. Si yo que era medio manco aprendí a dibujar, tú también puedes. Es cuestión de las ganas que le pongas y de dedicarle tiempo. Claro, otro tema es que me dijeses que no te gusta dibujar. Entonces ahí yo sí que lo veo que sería un pequeño problema. Entonces ya es como si me dices que te quieres meter a cocinero y que no te gusta el olor del pescado. Pues ¿qué vas a hacer? Ahí hay cosas incongruentes. ¿Y no se hace muy larga la carrera? Sí, claro, y la de medicina dura más y ahí les tienes salvando vidas. Como he dicho antes, la carrera son 5 años, más 1 de máster habilitante, aunque cuando yo estudiaba la media estaba entre 7 y 8 años aproximadamente. Todo depende de lo serio que te lo tomes y lo que quieras aprender fuera de la escuela. Mi recomendación, tómatelo con calma y disfruta. Bueno, pero a hacer maquetas sí que te enseñan, ¿no? Igual aquí algunos lleváis una desilusión, pero tengo que deciros que no. Vamos, al menos no existe ninguna asignatura como tal de confección de maquetas o modelaje. Pero la parte buena es que os lo vais a pasar muy bien mientras aprendéis cómo hacerlas. Os diré que en proyectos de segundo he llegado a ver maquetas de todo tipo de materiales, hechas con M&M's, rollos de papel de váter, gominolas, hasta una que hice yo con caramelo derretido. Resumen de todo esto, arriesga y disfruta en el proceso. Ahora es cuando os tengo que recomendar que os suscribáis porque estoy pensando hacer un vídeo sobre maquetas, de cómo son y cómo las puedes utilizar en diferentes proyectos dentro de la carrera. Y llegamos a la última parte del vídeo en donde hablo de lo bueno y de lo malo, es decir, de los puntos positivos y negativos de estudiar arquitectura. Con todo esto que ya sabéis, ahora es cuando me pongo en plan abuelo cebolleta y os cuento los pros y los contras de haber estudiado para ser arquitecto y después salir a un mercado que está demandando esa profesión. Venga, empecemos con lo malo para terminar con un buen sabor de boca. Lo primero que veo peligroso es que te quedes sumido en esa burbuja de la escuela y no seas capaz de ver más allá. ¿Con esto qué quiero decir? Que te vas a encontrar con muchas personas que te dirán que lo más importante es acabar la carrera cuanto antes y que ya disfrutarás fuera. Y no pueden estar más equivocados. La carrera de arquitectura es seguramente de las más bonitas y donde más puedas aprender de todo. Mi recomendación es que te arriesgues, que te dejes llevar por todo aquello que te mueve. Y por supuesto que explores caminos alternativos, porque ya te darás cuenta de que todo es arquitectura. Otro de los puntos negativos, a mi modo de ver, es que la escuela se ha quedado anclada en el pasado. Te enseñan a ser un arquitecto que ya no existe y no se tienen en cuenta las necesidades del mercado. Las referencias que se enseñan en clase son antiguas y los modos de enseñar también se han quedado antiguos. Otro vídeo que quiero sacar dentro de poco es sobre las salidas que tienen los arquitectos cuando terminan la carrera, porque hay mogollones de trabajo que no se limitan solo a construir edificios. Pero ahora vamos con lo bueno. Si antes decía que te preparan para ser un arquitecto que ya no existe, también hay que decir que la carrera de arquitectura te prepara para ser un profesional muy completo en casi todos los ámbitos. Porque entiendes la manera en la que tienes que enfrentarte a un proyecto y hace que te cuestiones absolutamente todo. Es curioso porque salimos de la universidad y no sabemos hacer una casa. No sabemos, nos pongamos como nos pongamos. Pero tenemos las herramientas y el conocimiento necesario para hacerlo y aprender a hacerlo durante el proceso. Y esto vale para cualquier tipo de proyecto, ya quieras montar un negocio de pasteles o crear tu propio videojuego. Y otro de los puntos positivos a destacar es que como acabas entendiendo que todo es arquitectura, acabas encontrando referencias para tus proyectos en cualquier sitio. En el cine, viendo una serie, leyendo, en el teatro, donde sea. Tienes la cabeza todo el día trabajando sin descanso y aunque creas que estás en modo desconexión, al final acaba apareciendo la idea para tu proyecto en el momento en el que menos te lo esperas. Y eso es todo. Si tenéis más dudas sobre estudiar arquitectura o cómo trabajar de arquitecto una vez se sale de la carrera, dejádmelo abajo en comentarios y haré un próximo vídeo respondiendo a las más interesantes. Podéis compartir este vídeo con ese amigo que sabéis que quiere estudiar arquitectura para dejarle más tranquilo o que definitivamente salte del puente de una vez por todas. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis dejar un like bien grande para apoyar el canal y que siga creciendo, y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.